Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Deseamos que se cuiden, y si se preguntan por qué no estoy usando mascarilla, es que el canal está siguiendo todas las medidas sanitarias correctas. Todos están muy lejos de mí, y les comparto que ya fui inoculado con la primera dosis, de manera que pronto continuaré usando mascarilla, porque la vacunación no inhibe el infectarse. Pero bueno, dicho eso, tengo el placer y privilegio de tener otra vez con nosotros al admirado profesor minorquino Guillén López y Casasnovas, quien estuvo un par de veces en este estudio en la década pasada o algo así, y recordaba con él que hace aproximadamente un año él interactuaba con una colega que ambos apreciamos mucho, que se llama Beatriz, que es una gallega vuelta canaria, y el profesor López y Casasnovas hablaba de que desde 2007 visitaba todos los años Tenerife, y que esperaba que este año la visita fuera presencial. Y tal vez podemos empezar entonces, Guillén, con la pregunta de si ya has ido a Tenerife. Adelante, Guillén, y gracias por estar aquí. Hola, Juan, un privilegio verte, que estás bien, que continúas con tu trabajo académico y tu proceso de divulgación de conocimiento económico. Efectivamente, has iniciado el tema con la conexión isleña. Para los que nos escuchen, Menorquín quiere decir una pequeña isla menor, Menorca, en las Islas Baleares, que como sabéis es una de las dos grandes archipiélagos que tiene cercanos a la península, y siempre he tenido mucha relación con nuestros colegas canarios, Nacho Abasolo y Beatriz González, y desde el 2007 cada año me invitan para pasar una semana allá, donde doy alguna charla, atiendo algunos medios y también ayudo a generar algunos proyectos de tesis. Eso tiene ya una cierta gracia por aquello de peinar canas, y esta vez se interrumpió, la última la tuvimos que hacer vía telemática, y no hemos renunciado, Juan, este año a que sea presencial. De hecho, estamos posponiendo con Abasolo la reunión, que ahora la tenemos ya programada para principios de junio. La hemos ido retrasando vista la evolución de la pandemia, pero tanto, esto es curioso, las Islas Canarias como las Islas Baleares, las mías, tienen un registro de pandemia mucho mejor que el resto de la península. Por tanto, digamos que la insularidad protege y el confinamiento es más gestionable desde las islas. Dicho esto, a nadie se le escapa, yo soy residente en estos momentos en Barcelona, en Cataluña, de la Universidad Pompeu Fabra, de la que estudio y trabajo, que diría que. O sea que con mucho gusto lo que registro ahora es
una, un conocimiento de lo que ha sido la evolución desde los días felices que nos prometíamos que aún podríamos visitar Canarias y estar con los colegas de allá, y digo Canarias como otros destinos. De hecho, el estado de alarma en España, que quiere decir reconocimiento fáctico de la pandemia, es de 9 de marzo. Yo este trimestre, este primer trimestre del año, del 2020, lo tenía programado con 3 grandes viajes, porque no era docente en este trimestre, uno de los cuales era Barranquilla, a Colombia, con lo cual otro era a Tokio y otro a Londres, tenía una agenda bastante completa, y fue un colega epidemiólogo, uno de los mejores especialistas que tenemos en España, quien me dijo en una cena amistosa: Guillem, yo estuviese en tu lugar, cancelaría todos estas conferencias porque nos viene un tsunami. Esto era la época que España continuaba diciendo que el virus era chino, que no nos afectaría, incluso teniendo los inicios de infección ya en Italia, se mantenía la idea esta de que España no sería contaminada. La vicepresidenta del gobierno, el presidente Sánchez intentaban escapar del bulto. Yo realmente cancelé, le hice caso, con lo cual, mira, me evité un confinamiento en Colombia, porque los de Colombia, los de la Cátedra Europa, me insistían que en Colombia no pasaba nada, que esto no llegaría allá, etc. Y estuve muy tentado de coger el avión, tenía ya los billetes y ellos no entendían que cancelase, y efectivamente si hubiese hecho el viaje me hubiera quedado como otros visitantes, confinado en Colombia por un largo tiempo. Y los viajes de Japón y de Londres fueron ellos mismos los que cancelaron los encuentros. O sea que ya ves que todo es de un avatar muy aleatorio, con lo cual ahora nos encontramos mucho mejor, pero lo hemos pasado relativamente mal. No en plan familiar, conoces bien tú en mi caso, sino para el conjunto de la sociedad española. Pues qué bueno que adoptaste esas decisiones, las contabas en la conferencia esa, y creo que cuidarse, como lo dije al inicio y lo compartí con las amigas y amigos, cuidarse es lo adecuado, y tanto por nuestras edades. Yo soy como 10 años mayor que tú, pero igual ninguno de los dos es adolescente. Regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos en línea con la bellísima Barcelona, y lo que les quiero mostrar es el oxímetro. Es algo que la palabra ni siquiera la conocía hace un año. Son relativamente baratos, y dado que la lectura es 95, quiere decir que mi cuerpo está pasando suficiente oxígeno, con lo cual, por la razón que sea, no parece que esté con problemas. Esto es como el termómetro para la fiebre. Esto es para la oxigenación, y es útil y no muy caro. Continuamos, y tal vez si le parece, profesor, cuéntenos del resto de la península y de las acciones, y cómo ha sido estos 12 meses. Bueno, eso como siempre va por barrios. Barrios quiere decir gradientes socioeconómicos. Los confinamientos han sido muy duros, especialmente lo que supone el quedarse en casa para la gente que tenía unos hábitos mucho más complicados que los que tenéis
aquí en Costa Rica. Imagínate la Gran Barcelona, Hospitalet, el área metropolitana, piso pequeño, la gente de algún modo apelotonada, sin poder acceder a la calle, con poca respiración, con los críos en casa. Para mucha gente se lo pasó mal, y eso contrasta con la gente que estaba en segunda residencia, la gente bienestante, etc. Por lo tanto, aquí este es el tema más que ha acabado afectando a la salud mental más que a la salud física, porque el confinamiento se hizo bastante rigurosamente. La parte económica se salvaguardó bastante con los expedientes de regulación temporal de empleo, que es una figura que procede de Alemania, que viene a decir que durante un tiempo temporal se preserva la retribución 90, 75, 50, depende del periodo de la evolución del tiempo que estés sin trabajar, y el Estado completando salarios. Esto, por supuesto, ha generado un agujero muy grande en las cuentas públicas dentro de la tónica normal de lo que pedía el Banco Central Europeo y la propia Comisión, que era de gasta ahora, le decían los estados, y ya ingresarás, ya crearás impuestos a futuro. Durante, digamos, 6 meses, hasta finales de julio, Europa estuvo discutiendo qué grado de solidaridad daba a lo que eran estos déficits cubiertos por el momento por el Banco Central Europeo. Y la gran medida ha sido finalmente que por primera vez en la historia de la Unión Europea esta deuda se ha mancomunado. Es decir, que el endeudamiento que está soportando España lo está sufragando el conjunto de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea, en créditos, España ha recibido prácticamente una cuarta parte del total, un 25% de todo el endeudamiento conjunto, en razón de la pandemia, cuando en términos de PIB no llega al 10%. Por lo tanto, es el gran beneficiario de una solidaridad europea que se expresa en el programa que se ha aprobado ayer mismo, que se denomina Next Generation, que quiere decir proyectos de transformación económica para las nuevas generaciones, que sponsoriza, que es lo que da razón a este endeudamiento sufragado mancomunadamente de estos proyectos de inversión que han de algún modo permitir, por la vía de digitalización y de sostenibilidad, todo lo que son los compromisos medioambientales de la Unión Europea, hacerlos efectivos en los nuevos proyectos. La importancia de esto es enorme, es enorme. Yo nunca en mi vida he visto ni veré una inyección de recursos de tamaña importancia. Para España son 150.000 millones de euros, que podrían ser aproximadamente 200.000 millones de dólares, y tienen que ir con destino a proyectos de transformación económica. Esto es como 2 veces lo que supuso para España el Plan Marshall, que fue el Plan Marshall, fue lo que puso la economía española en estas nuevas vías. Pero estamos en un momento histórico. Hay dudas de cómo será capaz España de tomar estas oportunidades, gestionarlas correctamente, que sepa separar lo que es la distinción de los proyectos de inversión transformadores de lo que es, de algún modo, acompañar los gastos corrientes que la crisis ha generado, la parte social, más allá de la inversión económica. Y Europa pone su foco no tanto en la reacción de fondos para el acompañamiento de las necesidades sociales surgidas con la pandemia, como en la necesidad de transformar el conjunto de la Unión Europea. Eso quiere decir proyectos como el coche eléctrico, las baterías de hidrógeno,
quiere decir acabar con lo que ahora es un fuerte elemento de contaminación ambiental, que es la industria agroalimentaria en estos momentos en España, y el chip europeo, las tecnologías quantum impuestas en las conexiones. Todo esto es lo que nos preocupa en estos momentos y a mí en particular me ocupa. He dejado buena parte de mi agenda normal, la que viene de 12 años de estar en el Banco de España como consejero de gobierno, para dedicarme en estos momentos a estos proyectos de prioridad para la reconversión económica del país. Muy interesante. Yo a mis estudiantes les hago la broma, este es el año del bicentenario del momento en que perdimos el pasaporte de la Unión Europea. Y una de las bromas es que esa solidaridad la tendríamos en Costa Rica si no hubiéramos optado por aceptar, porque además no fue fácil aceptar la independencia. Una de las opciones que asumieron algunas de las ciudades y la mía en particular fue unirse al imperio mexicano de Iturbide, porque la idea esa de irse, de navegar por la propia cuenta, era complicado. De alguna manera no lo hemos hecho tan mal en estos 200 años, pero sería muy útil tener esa solidaridad de la Unión Europea si hubiéramos mantenido esa pertenencia, cosa de la que no hablaremos más porque el canal nos invitará a regresar para el último segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando la experiencia catalana, española, europea, de parte de el lúcido profesor López y Casas Novas. Ustedes podrían imaginarse cuánto lo disfrutaron mis estudiantes del posgrado de Economía de la Salud hace 15, 10, 20 años, que tuvimos el privilegio de tenerlo a él y a buena parte de la gente que colaboraba con él de este lado de la mar Oceana, de este lado en el Caribe. Pero si le parece, profesor, y con estas nuevas responsabilidades con el Estado español frente a los compromisos de España con Bruselas. Bruselas es la Unión Europea, los 20, ¿qué quedaron? 28, 27 países, que para mi gusto, y lo voy a decir de una vez, el experimento más importante del siglo XX fue la creación de la Unión Europea. No se me puede ocurrir nada más importante y solidario y fraterno. Pero bueno, hacia adelante, profesor, ¿cómo mira usted los compromisos y las perspectivas? Al cabo, usted en el Banco de España y ahora en esta comisión, uno de los temas es hacia adelante. Sí, efectivamente. La Unión Europea es un proyecto inconcluso. Estos días que ha muerto Robert Mandel, sería muy bueno revisar lo que suponen las áreas monetarias conjuntas cuando no se consigue disciplinar, coordinar la política fiscal. Europa, todos los déficits que muestra tienen que ver con la difícil unificación de la política fiscal, que es la base para que la política monetaria sea también sólida. Necesitamos un euro fuerte y lo que da fortaleza es saber un poco cómo se va a mover, no en función de los déficits de cada uno de los países, cada uno por su cuenta, sino de una acción política conjunta. La solidaridad que tenemos ahora no es gratuita, tiene restricciones, son proyectos que tiene que aprobar Bruselas. De hecho, la propia ley que ha generado esta decisión de apoyo colectivo
está siendo revisada por el Tribunal Constitucional alemán. Esperemos que eso no sea un torpedo en la línea de flotación que acabe con esta erosión. También los proyectos los tiene que aprobar la Unión Europea y ratificar cada uno de los parlamentos estatales. Por tanto, lo que comentabas, Juan, es cierto, es la gran ilusión, es el gran objetivo, pero que se mueve con muchas dificultades, con unas transacciones que hacen muy costosos los movimientos. Mientras la administración americana se volcaba en recursos, Europa ha permitido que durante bastante tiempo los países se hayan tenido que defender por su cuenta, siempre obviamente, como decía al principio, pagando más los más pobres. O sea, el peaje de la crisis se ha encarnizado particularmente en España. El registro de lo que ha sido la pandemia en España ha sido muy, muy penoso, tanto en pérdida de PIB, la renta per cápita de un solo golpe ha bajado un 11,5, nunca se vio una cosa igual, ni durante la época civil, y a la vez que teníamos esta pérdida de PIB, hemos tenido una cantidad de muertes de las más altas del mundo. Esto no se puede ignorar porque cuando se hace en términos relativos, vista la población española, hemos perdido exactamente, esto lo hemos publicado hace poco en el Nature, con el equipo del CRES y la gente del Max Planck. En España en particular se ha perdido 1 millón de años. 1 millón de años quiere decir que en torno a 80.000 personas han fallecido y la esperanza de vida de cada uno de los fallecidos se ha reducido respecto de lo que era normal, todo bien estandarizado, de unos 14, 13 años, con lo cual 80 por 13, pues es 81 por 13, esta es la cifra. Tanto los desastres de la pandemia han sido muy altos, la reacción europea ha sido tardía y esto ha sido siempre pasa igual con los menos protegidos, que en este caso eran los mayores, institucionalizados. Se hizo un seguimiento muy fuerte de la infección virológica y se dejó un poco la que era la infección institucional, la de estar agazapados unos con otros en las residencias de ancianos, que es donde la mortalidad se ha ensañado más respecto a los ratios normales del resto de la población. Nuestros mayores han tenido una tasa de mortalidad 7 veces mayor que la general. Dicho esto, en las correcciones que se han hecho y en la política ahora de vacunación, se ha empezado con la vacunación de los mayores, básicamente con Pfizer y Moderna. A los más jóvenes de nuestra edad, Juan, AstraZeneca, Oxford ha sido la vacuna predominante, y desde que se está vacunando a los mayores de 80 años, la mortalidad se ha reducido el 95%, o sea que más allá de esto, pues el futuro muy marcado por los proyectos de Next Generation para la transformación económica, y en mi caso añadiendo la responsabilidad que tengo asignado en las comisiones de priorización de estos fondos, básicamente en Cataluña y en Baleares, que es de mi lugar de origen, entro ya a participar en la nueva comisión que se creó sobre la reforma tributaria, porque ahora estamos gastando, pero del día de mañana habrá que pensar qué ingresamos para sufragar estos déficits, estas deudas que superan ya el 120% del PIB, por tanto, un efecto intergeneracional mayúsculo para el bienestar de nuestros nietos y de nuestros hijos. Y en esto estamos. Pues qué gusto volverte a escuchar. Espero que las amigas y amigos del canal se hayan beneficiado de la sabiduría y de las cosas que ustedes están haciendo. Nosotros acabamos de pasar por 3.000 defunciones con los 5 millones de habitantes. Pasamos 2 o 3 meses con 6 defunciones.
como por allá hasta junio había 6 defunciones y estábamos que nos pellizcábamos y no nos sentíamos, pero la realidad nos ha invadido y buena parte de los problemas fiscales y demás que estás enumerando, pues los tenemos nosotros y les mandamos un fraterno abrazo y a las amigas y amigos los invitamos a que continúen con los espléndidos programas de Canal UCR. Muchas gracias, Guillén. Muchas gracias, Juan, y con mucho aprecio te mando un abrazo. Adiós. Thank you.